Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña, el de la voz en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su reglamento, someto a la consideración de esta honorable legislatura el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Coordinación de Protección Civil Estatal y a los 125 ayuntamientos del Estado de México para que sus áreas de protección civil se inscriban como centros de trabajo en el programa federal denominado Jóvenes Construyendo el Futuro y designen tutores en áreas pertinentes. Asimismo, soliciten a la Coordinación Nacional de Protección Civil ser considerados tutores, capacitadores, en razón del convenio de colaboración que suscribió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que si consideran procedente, por obvia y urgente resolución, se apruebe todos y cada uno de sus términos en mérito de lo siguiente, de la siguiente exposición de motivos. Cuando hablamos de ninis, en México no necesariamente significa que es gente ociosa, sin aspiraciones. Debemos considerar que es una situación que no solo recae en la decisión de las y los jóvenes, sino es de carácter estructural desde las políticas públicas del gobierno. En nuestro país, el abuso de la denominación de ninis para referirse a jóvenes que no estudian ni trabajan adquirió relativa notoriedad en el año 2010, cuando el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, señalara que era una vergüenza que hubiera 7.5 millones de jóvenes en estas condiciones en el país. Dato que en ese tiempo autoridades de la Secretaría de Educación Pública degradaron la información afirmando que solo había 285,000 jóvenes en esa condición, tratando así de reducir la gravedad del problema. A pesar de lo habitual que se ha vuelto el uso de ese término, a lo largo de periodos de gobiernos anteriores se ha advertido que su uso entraña ciertas limitaciones para orientar políticas públicas en apoyo a este grupo de población al que aparentemente alude. Es por ello que el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con este grupo de población y por ello se ha tenido a bien destinar 110,000 millones de pesos para poner en marcha uno de los programas sociales más ambiciosos de su administración, ya que el 54% de las y los jóvenes mexicanos de entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan. Son 8 de las entidades que concentran el mayor número de población juvenil en estas condiciones. Y sí, el Estado de México es el que encabeza esa lista con poco más de 521,208 jóvenes desempleados y sin estudiar, seguido de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México y Michoacán, las cuales arrojan una tasa de desempleo de 3.38% en septiembre del año pasado, ligeramente por arriba al promedio nacional, que es del 3.3%. Con la finalidad de atender esta problemática, el gobierno federal planteó una estrategia que
incitado a redoblar esfuerzos a fin de explorar políticas públicas que se adecúan mejor a la necesidad y expectativas de las y los jóvenes que no tienen acceso a la educación ni al empleo. Por ello, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se ha diseñado a partir de estudios de la OCDE y el Banco Mundial, por lo que su implementación por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pretende crear las condiciones de posibilidad para que 2.3 millones de jóvenes que hasta hoy no han sido partícipes de los procesos económicamente productivos de la sociedad mexicana se perciban a sí mismos como copartícipes en ellos y que contribuyan a construir un México nuevo que los reconoce y los incluye, con becas de 3,600 pesos mensuales. Este programa se centrará en un modelo de corresponsabilidad social entre los sectores público, privado y social, destinado a ofrecer a las y los jóvenes un espacio, apoyos y actividades estructuradas para desarrollar o fortalecer hábitos de trabajo y competencias técnicas que promuevan la inclusión social e incrementen sus posibilidades de empleabilidad a futuro. Sus principales objetivos son integrar a jóvenes en actividades de capacitación para el trabajo y así dotarlos de herramientas para una vida mejor, alejar a los jóvenes del desempleo y del camino de conductas antisociales, acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las actividades productivas en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo, incluir a los sectores público y privado en las actividades de responsabilidad social para el desarrollo productivo de las y los jóvenes. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se implementará mediante convenios de colaboración con el sector privado, público y social y cámaras empresariales, para que en los centros de trabajo se designarán tutores o tutoras que realizarán el acompañamiento y la capacitación a las y los beneficiarios con personal conocedor del área que coordinen, mantener un contacto constante y atender cualquier duda sobre las anomalías del aprendizaje y la práctica. En ese sentido, para atender el rezago de recursos humanos con los que desarrollan actividades en materia de protección civil, tanto estatal como municipal, se propone que la coordinación estatal y las áreas municipales de protección civil de los ayuntamientos del Estado de México se conviertan en centros de trabajo registrados o, de ser el caso, en tutores para que puedan capacitar a jóvenes en materia y actividades que estas dependencias realizan día a día, fortaleciendo así su capital humano en dichas áreas, muchas de las veces olvidadas en cuanto a recursos humanos y recursos financieros. La Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México suscribió un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para capacitar a 40,000 jóvenes en la prevención e identificación de riesgos, primeros auxilios, atención psicológica, elaboración del plan familiar de protección civil y manejo de combustibles, entre otras habilidades de protección civil. Dicho proyecto lo implementará en todo el país por conducto de las coordinaciones estatales y municipales de protección civil con una duración máxima de 12 meses, lo cual no impide que cada municipio o incluso la coordinación estatal
se inscriban como centros de trabajo y abonar en este proyecto con tutores para capacitar a las y los jóvenes del Estado de México conforme a las reglas de operación del programa. Lo anterior permitirá formar una red estatal de prevención y atención de emergencias con jóvenes que desarrollen habilidades para la identificación de riesgos y promuevan incluso integrarse a comités vecinales en sus lugares de residencia a fin de disminuir los riesgos y estar preparados ante una emergencia en cualquier comunidad del Estado. Sin duda, en Morena estamos seguros que el hecho de capacitar a jóvenes mexiquenses en la prevención e identificación de riesgos, primeros auxilios, atención psicológica, elaboración del plan familiar de protección civil y manejo de combustibles, entre otras habilidades de protección civil, le dará la oportunidad de emplearse en los lugares que pueda profesionalizarse en esta materia, pero también permitirá establecer un estrecho vínculo con la comunidad a fin de realizar labores de prevención en los diferentes puntos del Estado y con ello dispersar el conocimiento del qué hacer y cómo actuar ante un posible riesgo de desastre o una emergencia. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el presente proyecto de acuerdo, esperando sea aprobado en sus términos. Acuerdo único. Se exhorta al titular de la Coordinación General de Protección Civil Estatal y a los 125 ayuntamientos del Estado de México para que sus áreas de protección civil se inscriban como centros de trabajo en el programa federal denominado Jóvenes Construyendo el Futuro y designen tutores en áreas pertinentes. Asimismo, y de considerarlo oportuno y de acuerdo a sus necesidades, en pleno ejercicio de sus atribuciones, soliciten a la Coordinación Nacional de Protección Civil ser considerados como centros de trabajo y o tutores capacitadores en razón del convenio de colaboración que suscribió con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en su caso, celebrar sus propios convenios conforme a las reglas de operación de dicho programa. Transitorios, primero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca del Lerdo, capital del Estado de México, a los 11 días del mes de abril del año 2019. Es cuanto, muchísimas gracias.